Vamos, antes de analizarla, a conocer qué es lo que permite, qué es lo que no, de cuánto tiempo estamos hablando, Rosalía. Pues Raquel, de 12 a 14 años la modificación de sexo se realizará solo con autorización judicial. De 14 a 16 años el proceso es el mismo, pero el menor tiene que ir acompañado de sus padres o tutores. Y en caso de disputa entre el menor y los padres se nombrará a un defensor judicial. A partir de los 16 años el proceso es el siguiente. Se acude al registro civil y un funcionario le dará un formulario para rellenar y le informará de las consecuencias legales. En un plazo máximo de 3 meses será citado de nuevo allí para ratificar su solicitud de cambio de sexo. No se tiene que aportar ningún informe médico ni ninguna declaración de testigo para acreditar esa condición. La persona tampoco deberá hormonarse 2 años antes de la solicitud, como se obliga hasta ahora. Una vez que se ha iniciado la doble comparecencia ante el registro civil, el cambio se hace oficial en un mes. Por lo tanto, desde que arranca el proceso hasta que se oficializa, el tiempo máximo es de 4 meses. En los 6 siguientes meses hay la posibilidad de revocar el proceso para volver al género original. ¿Qué os parece la ley, Fátima? Bueno, para empezar, llena de una terminología confusa y repleta de muchos claros y oscuros. Yo estoy de acuerdo con que no se considere a una persona transexual como un enfermo patológico y que no se considere la transexualidad como una patología, pero entre el blanco y el negro tiene que haber determinada gama de grises y no se puede abandonar a una persona que se considere trans sin un informe médico, sin un acompañamiento psicológico que es absolutamente necesario. Se olvida, se diluye, no existe la palabra padre, no hay acompañamiento para estas personas. ¿Cómo nosotros como sociedad no vamos a estar de acuerdo en que una persona se sienta libre, feliz y querida en su cuerpo y en su mentalidad? Pues claro que sí, pero yo en mi caso considero que esas personas necesitan de un acompañamiento psicológico, de un acompañamiento médico y necesitan de alguien que les vaya guiando, sobre todo cuando son menores. Tú a un menor le obligas a que cumpla los 18 para tomarse una cerveza o para que pueda conducir, pero no para que tome una decisión que le va a cambiar la vida. Y luego está el otro debate, que es el debate feminista, el debate que muchas veces, o que en este caso no está bien resuelto a mi modo de ver, que es que elimina de un plumazo muchas de las condiciones que han alcanzado las feministas, que llevan reivindicando y que han reivindicado durante muchos años y que ahora entra en un periodo o en una fase de confusión en el que se van a producir problemas legales y jurídicos seguro. Uno de esos problemas lo vamos a ver porque esta ley trans se ha convertido prácticamente en una guerra entre movimientos feministas, unos a favor y otros en contra. En Murcia, por ejemplo, han llegado a las manos por esta normativa. Las feministas dicen que interfieren con los derechos de las mujeres. Dicen que es que no se puede legislar en base a sentimientos y lamentan el retroceso en la protección de los derechos. Es un principal escollo, que es el que se ha tenido en este tiempo, entre Podemos y PSOE, porque la vicepresidenta Calvo apostaba por mantener ese concepto jurídico de mujer, mientras que la ministra Montero apostaba por la autodeterminación de género, que es la que finalmente se ha impuesto en la nueva ley. Además, yo creo que ¿qué falta hacía esta ley? Porque tal y como estaba comentando Fátima, si alguien quiere ser hombre o ser mujer, según de dónde vengas, el sexo que tengas, pues lo normal es que esté a tu lado un psicólogo o un psiquiatra, luego un médico, y evidentemente si la sexualidad todos la tenemos confundida a los 12, a los 14, a los 15. Tú no puedes permitir que un chico o una chica opte ya por el cambio de sexo a los 12 años. Solamente si por el concepto de sentirte así. Sí, porque no necesitas nada más. No necesitas nada más que decir que en un momento dado, en la adolescencia, imaginaros cómo están las cabezas en la adolescencia y cómo nos sentimos de inseguros y cómo necesitamos. Solamente necesitas sentirte. Es que puede darse perfectamente el caso de que luego no puedas retractarte. Yo creo tienes opción de retractarte una vez y en un tiempo determinado. Pero quiero que se incorpore a esta mesa José Antonio Vázquez Zain, juez de lo penal en A Coruña. Estamos hablando de las dudas, de lo abierta que queda esta ley. Señor juez, díganos qué inseguridad jurídica deja esta ley que se va a aprobar hoy.
A ver, la inseguridad jurídica absoluta y total, porque la ley no establece límites. Es decir, la autodeterminación de sexo tiene unas consecuencias jurídicas horribles. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo que es el más extremo. Imagínense mañana una persona que esté acusada por violencia de género. Va al juzgado, al registro civil, porque nosotros lo llamamos juzgado igual, porque es un registro civil, se cambia de sexo, dejaría de aplicarse la ley de violencia de género, simplemente porque él dice, soy mujer. Vamos a ver, esta ley no era necesaria porque la estadística, la experiencia, el trabajo de muchísimos años nos ha demostrado que en el registro civil había un acompañamiento psicológico, lo que están diciendo los contertulios encima de la mesa, y lo que se hacía era revisar si esa persona realmente necesitaba un cambio de sexo o lo que necesitaba o lo que estaba pasando era por una depresión que se sentía incómodo consigo mismo. Es decir, una cosa es querer otro sexo y otra cosa es no estar contento con uno mismo, con su sexualidad o con sus condiciones. Lo único que hacíamos era un acompañamiento. Ese acompañamiento, una supervisión y cuando los especialistas, que es que este gobierno nunca confía en los especialistas de verdad, cuando los especialistas aconsejaban el cambio de sexo, siempre se concedía el cambio de sexo. Siempre. Me gustaría que dijeran por qué es necesario ahora que se eliminar a los psicólogos, eliminar a los médicos en ese proceso de cambio de sexo que era tan necesario. Entonces, las consecuencias jurídicas de esta ley son aberrantes en el sentido de que no establece límites, cualquier persona cambia de sexo y por lo tanto adquiere todos los derechos inherentes a su nueva condición sexual y se deshace de las obligaciones inherentes a su anterior condición sexual sin ningún control judicial, sin ningún control legislativo y eso va a traer muchísimas consecuencias. La experiencia en otros países nos dice que esos experimentos han salido mal porque luego cuando alguien se arrepiente tarde, no hay arreglo para un proceso que es lento y aunque pueda volver a cambiarse el sexo, hormonalmente, físicamente, ya ha habido muchísimos cambios. Es que a partir de los 16, lo estábamos comentando, no se necesita un acompañamiento médico, un informe, no se necesitan testigos. En el caso de los menores de 12 a 15, tienen que ir respaldados por sus padres, por sus tutores, pero si hubiese algún conflicto, aparece la figura del mediador judicial. ¿Tiene que decidir esto un mediador judicial? Sí, claro. A ver, en los menores siempre el derecho del menor prima por encima de cualquier normativa. Entonces, en el caso de que haya un conflicto entre los padres y el menor, en el caso de que la propia Fiscalía aprecie algún tipo de distorsión, que la ley no especifica, no deja claro en qué momentos intervendría ese mediador judicial, ni qué condición tiene ese mediador judicial. ¿Va a ser un juez o simplemente va a ser una persona designada, un árbitro? Es decir, faltan muchísimas cosas por desarrollar que la ley nos lo dirá. Pero solamente en ese caso interviene un mediador judicial. En el resto de los casos, a partir de los 16 años, que como estáis diciendo muy bien, la adolescencia es la pasión absoluta, es decir, todo te gusta o todo te disgusta. Ese momento tan crítico, que alguien pueda decidir su sexualidad, me parece tremendamente inseguro en las condiciones en las que lo regula esta ley. José Antonio, le pregunta Joaquín Martínez. Señor Vázquez-Taín, yo le quisiera preguntar si en los últimos tiempos, por lo menos en los 2 últimos años, a los jueces la política, sobre todo la política incompetente, poco armada intelectualmente, les está dejando demasiadas patatas calientes que debiera solucionar el político y no el juez, porque nosotros a ustedes no les elegimos para que arreglen los problemas de la sociedad. Claro, a ver, nosotros el pasar los temas a la justicia, sobre todo los temas políticos, tiene una razón de ser. Tenemos tan pocos medios que vamos a tardar en resolverlo. Para cuando el tema se resuelva, ya no tiene ese efecto político que se persigue. Es decir, yo ya lo he vivido, ya lo he disfrutado, y ahora que venga el juez y que me diga lo que quiera, al final simplemente es una sentencia que es inejecutable. Lo vamos a ver ahora con las resoluciones del Tribunal Constitucional respecto de los decretos de pandemia, que vamos a ver que a lo mejor nos ajustaban a la ley, pero nosotros el confinamiento ya lo hemos sufrido. Entonces, muchas veces los políticos lo que hacen es descargarse la responsabilidad sobre los asuntos, aplazar la resolución de los mismos, dejándola en manos de los jueces, a los que previamente les hemos dado muy pocos medios para que puedan resolver en un plazo de tiempo más o menos razonable. Es simplemente una patada adelante y seguir ellos haciendo lo que les dé la gana.